Y hoy nos acompaña una psicóloga, pero que es experta en baja autoestima. Se llama Coral Sánchez. ¿Qué tal, Coral? Hola, Lourdes. Buenas noches, encantada. Pues, a ver, Coral, cuando me dijiste que estabas especializada en baja autoestima, digo que interesante porque, claro, la mayoría de nosotros tenemos siempre inseguridades, inquietudes, nos sentimos mal, muchas veces no sabemos ni por qué. Tenemos programas, ¿verdad?, mentales de hace un montón de tiempo donde aprendimos que a lo mejor no valíamos lo suficiente, no éramos suficientes, en fin, que nos faltaba valor, ¿no?, para presentarnos a la vida. Y hablando de autoestima, Coral, sí, claro, yo siempre digo, la buena autoestima es cómo uno se cuidaría a sí mismo, o sea, como tú cuidarías a la persona que más quieres en este mundo, esa misma forma de cuidar, de atender, te lo haces contigo misma, te regalas lo mismo, te das el mismo espacio, el mismo tiempo, te perdonas. Pero claro, a lo mejor la gente puede confundir eso con egoísmo, ¿no? Sí. A ver, explícanos un poquito. Es muy habitual y de hecho, muchas veces en mi trabajo, en mi experiencia en sesión, sale justamente esa parte, ¿no? El decir, ¿cómo lo harías con un amigo, con una amiga, con un familiar muy querido? ¿Qué le dirías? ¿Cómo lo verías? Y la respuesta es, pero es que es diferente. Es diferente. O sea, es muy general el tener ese discurso interno que es demoledor con uno mismo y relativamente fácil verlo de otra manera con los de fuera. Y es algo que es verdad que yo creo que está muy, muy arraigado en nosotros y que muchas veces se confunde con es que no quiero ser egoísta, ¿no? Yo creo que, bueno, influirán un montón de factores culturales, educativos, ¿no? Familiares, de vivencias, siempre está muy presente es verdad, creo, el cuida al otro, sea atento, pero se olvida, en mi opinión, la coletilla del y a ti mismo, ¿no? Qué bueno. Entonces, quizá eso desde los inicios hubiese facilitado mucho las cosas, pero es verdad que lo que creo que en general escuchamos todos es, y no siempre funciona tampoco, pero sea atento con el otro, cuida a los demás, que está muy bien y debe ser así. Si le añadimos la coletilla del y a ti también, sí, quizá muchas otras cosas se manejarían de otra forma a lo largo de la vida de uno. Puede ser que en la familia de origen los padres con esa obsesión de educar bien, es siempre como tener más en cuenta a los demás, sí, en todos los sentidos, ¿no? También el qué dirán y cuida a los demás, no seas egoísta, comparte, atiende, porque en el discurso interno de estos padres quizás hay una memoria en la que les fue mal cuando pensaron en sí mismos o hicieron algo para sí mismos, ¿no? O que también tenemos memorias muy antiguas que se van heredando y no sabemos ni por qué seguimos haciéndole caso a eso, ¿no? Sí, yo siempre digo que, fíjate, a veces es más fuerte la herencia de hábitos que la herencia genética, ¿no? Lo que has vivido desde muy pequeño, gota a gota, día a día, sin palabras incluso, de cómo tus figuras de referencia gestionan determinadas situaciones, cómo te animan a adentrarte en el mundo de otra manera, qué mensajes te dan, ¿no? Y cómo ellos mismos se relacionan, y eso creo que lo vamos heredando muchas veces y repitiendo casi sin darnos cuenta. Qué malo es eso de heredar, ¿no?, los miedos de nuestra familia, de alguna forma, ¿no?, que no son ni nuestros, que no vienen a través de una experiencia personal que digas, uy, yo hice esto era peligroso y yo me lo he aprendido. No, es de contártelo. O sea, sí, que al final es como que somos víctimas de los miedos de nuestra familia, de nuestros padres, de nuestros profesores, ¿no? Sí, tal cual. También, por supuesto, de cosas, no sé si llamarle positivas y que funcionan, pero esas otras que están ahí como trabajando en silencio y condicionando en silencio, también. Y la peor parte es cuando no nos damos cuenta de ello, claro, ¿no? Están ahí en automático, claro, y repetimos patrones, o nos aferramos a creencias que hemos identificado con nosotros mismos, pero que ni siquiera son nuestras, ¿no? Y que son creencias
Sí. Sí, pues yo siempre digo que la sanación, parte de la sanación viene cuando me doy cuenta, al darse cuenta. Coral, ¿y qué podemos hacer para detectar que estoy en piloto automático, que estoy realmente repitiendo algo que no me beneficia, que no me aporta, que al contrario me está perjudicando, pero no soy consciente de que lo estoy haciendo? Fíjate, es un paso crítico, es difícil llegar a ello, y es difícil resumirlo, ¿no? Pero muchas veces a lo que yo invito es a alejarse del bien o mal, ¿no? A hacer las cosas bien, como me han enseñado, no alejarte de hacerlo así, sino salirse de esos dos carteles que son muy poderosos e irte más al me está funcionando, ¿no? Es poder abrir ahí, ponerle un interrogante a las creencias que hemos adquirido o incluso creado, nosotros mismos, que no todo es que nos lo carguen, Sí. mucho también lo vamos poniendo en marcha, pues no sé, a modo de supervivencia, en un tiempo determinado sirve, luego ya no. Entonces es ahí cuando tienes que decir, sepárate y no sé si está bien o mal, no se trata de eso, te está funcionando, tú tienes al final de tu día o en general en tu vida la sensación de estar donde quieres. Y ahí es donde empieza el darse cuenta, lo que decías. Un punto importante, estás donde quieres estar, estás haciendo lo que quieres hacer, estás con las personas que quieres estar, pero claro, la gran mayoría, tú lo sabes perfectamente, no está viviendo su vida, porque hay miedo. Sí. Miedo al abandono, miedo al rechazo, miedo a quedarnos solos, ¿vale? Entonces esos miedos son los que me condicionan, con lo cual ese automático es muy difícil de detectar, sí, porque tú no estás analizando de forma fría, esto que yo hago, ¿será bueno o malo? Lo hago porque estoy viendo que si no soy buena, que si no me callo, que si no soy condescendiente, que si se puede ir, me puedo quedar sola, me puede criticar, me puede juzgar. Jolín, es que tenemos unas mochilitas que son muy pesadas. Sí, bueno, que son, creo, cosas, no sé si llamarle naturales, ¿no? Que aluden a esa necesidad de pertenencia que tenemos un poco, ¿no? De, pues eso, no quedarnos fuera de, ¿no? Y ahí aparecen todos esos miedos que son claves, yo creo, ¿no? El miedo a me van a juzgar, me voy a quedar sola o solo, no voy a formar parte de esa red en la que yo me siento tranquila, segura. La red, qué palabra más bien escogida, porque la mayoría en lo que son las relaciones sociales quieren pertenecer a un grupo, a que te inviten a la cena del sábado, a la fiesta, y porque hay tanto miedo a que un día no te inviten. O sea, es que parece que se te cae el mundo cuando no eres invitado a algo, cuando organizan algo y a ti te dejan fuera del plan. Es que se activa ahí una alarma que hace mucho daño, ¿no? Porque luego sí, hace daño fisiológicamente. Produce sí, claro, taquicardia, malestar, te puede doler la cabeza, mala digestión. Sí, somos un todo, ¿no? Somos uno. Al final, sí, lo psicológico afecta a lo físico a lo psicológico, va todo unido, ¿no? Pero, fíjate, al final yo creo que ahí el problema, si se puede llamar así, puede estar en que al final construimos nuestra seguridad sin darnos cuenta, en apoyarnos en lo de fuera, ¿no? en elementos de fuera, en lugar de darnos unos cimientos nosotros mismos, que es la parte difícil también. Pero cuando estás buscando el sustento fuera, evidentemente dependes de esa invitación, dependes de esa aprobación, dependes de que cuenten conmigo. Sí. La aprobación, yo creo que esa búsqueda de aprobación nos hace muchísimo daño. ¿Cómo puede una persona dejar de perseguir la aprobación? O sea, ¿cómo ese milagro cómo ocurre? Que ya te da igual lo que piensen de ti, lo que digan de ti, y que decidas todo el rato por ti mismo, ¿no? Pues que es difícil. Sí. Claro. Creo que todos queremos estar ahí, pero evidentemente no debe ser tan fácil si no lo haríamos, ¿no? Claro. Y bueno, siempre hay como una línea ahí delgada, ¿no? A todos también nos gusta pertenecer, que nos reconozcan. La clave está en cuando dependes de ello. La clave, que no es difícil, identificarla, pero bueno, al final es mirar hacia adentro un poco y ser capaz de escucharte, escuchar dónde están tus miedos, tus inseguridades,
un poco no engañarnos a nosotros mismos con un discurso mental que nos lo podemos preparar y sentirnos de verdad, ¿no? ¿Dónde estoy bien? ¿Dónde me siento bien? ¿Y por qué busco con esta intranquilidad el pertenecer ahí? Hay algo que ya no está yendo bien, yo creo, ¿no? Desde ese punto de partida. Claro, bueno, y ahí estáis los psicólogos, ¿no? Tenéis que hacer ese trabajo de que la persona se mire a sí misma. ¿Por qué nos cuesta tanto mirarnos? Nos asusta. ¿Por qué meternos ahí? Si tendría que ser un alivio, ¿no? Descubrir de repente por qué eres tan inseguro, por qué te da miedo determinadas cosas. ¿Por qué da miedo esa introspección? ¿Qué pasa ahí? Yo creo que ese alivio al final ocurre, ¿eh? Sí, ¿no? Sí. Y es o un sea, proceso que es un buen camino, ¿no? Exacto, es un proceso muy bonito, también para mí, ¿eh? En el trabajo al final es bonito vivirlo con cada persona y con cada persona es diferente. El alivio llega, es como un poco una sensación de tranquilidad, ¿no? De, vale, sé un poco cómo funciono, dónde saltan mis automáticos, ¿no? Pero ya no me dirigen. Pero al principio asusta porque ahí remueves un poquito y no se trata de estar mirando siempre al origen, ¿no? Pero bueno, yo creo que expresar los miedos y todas esas vulnerabilidades tampoco es algo a lo que estemos acostumbrados, ¿no? Entonces, eso te iba a decir, ¿tú no crees que hay mucho miedo a que te puedan ver imperfectos? Sí. Ese miedo a ocultar, ¿no? Lo que tú puedas sentir que es un fallo tuyo, una debilidad. Hay muchísimo miedo, ¿no? Sí, sí. Los castigos, los supuestos fallos, ¿no? Que al final son a ojos de otro, ¿no? Con sus estándares simplemente. Pero sí, es ese miedo al fallo y que si vas escarbando hacia abajo, yo creo que al final casi todos terminan en los que tú mencionabas antes, ¿no? El miedo a no ser parte de, a que no me reconozcan, a no ser valorado, no aportar. Sí. Que tenemos que aprender a ser nosotros mismos, que no pasa nada, seas como sea, mejor, peor, más amarillo, más rojo, que da igual, que hay que apartar ese miedo, porque si no apartamos ese miedo de qué van a pensar de mí y qué conclusión van a sacar de quién soy, estás dándole tu poder a la otra persona. Así que estos programas son para recoger nuestro poder, ¿eh? Coral, como tú estás especializada en autoestima baja, Sí. ¿tú podrías darnos no sé, un tips, algo así para, pues mira, si tú tienes así como unas dudas, si tú te sientes así un poco raro o lo que sea, pues mira, pensando de esta manera, o te haces esta pregunta mental, o te coges un boli, ¿qué se puede hacer? Danos un truco. Un truco, es difícil, pero fíjate, no sé, te digo algo a lo mejor muy simple, pero para mí muy auténtico, ¿no? Y es, todos reconocemos al final el discurso mental, ¿no? Y nos vemos en un diálogo interno constante. No que lo pares, porque a veces no para, ¿no? Entonces yo te pido ir a otro punto que es, siéntete, ¿no? Algo que es más difícil de falsear, ¿no? Porque el discurso puede ir en un lado en otro, te puedes pintar bien una situación que en realidad no te está yendo bien, ¿no? Y de la que deberías salir quizá. Entonces es ir al ¿cómo me siento? ¿No? ¿Qué me dice mi sensación? Es de angustia constante, la mayor parte de mi tiempo es de inquietud por cómo va a ir, cómo va a ser, no voy a ser... Ya ahí hay algo que sin palabras, porque es tratar de no llegar a la palabra, ¿no? Pero hay algo muy puro que te está hablando de, este no es el sitio, y no se trata de culpables, sino de, bueno, aquí hay algo que, como te decía antes, que no está funcionando, vamos a mirar ahí, a ver qué es. Qué buenísimo, esto lo venimos diciendo muchas veces, que el termómetro que te dice si estás en el sitio adecuado, con la persona adecuada o no, es tu cuerpo físico. Ese es porque podemos estar en tensión o en relajación. Así es el sistema nervioso, no hay grises, o estás tenso o estás relajado. Si estás en tensión, ahí no es. Coral, ¿tienes así algún caso, no lo sé, que para ti fue un descubrimiento de alguien, ¿no? Que tuvo ahí como un cambio, que dijiste, mira, venía destrozada, tenía ganas de irse, no quería tal, y de repente
pues el haberle hecho entrar en contacto con sí mismo, sí misma, descubrió algo y ahora mismo está, imagínate, ha montado un restaurante en la Gran Vía, yo qué sé. Sí, claro, casos hay. ¿Te hablo de alguno así Sí, por encima un sin poco? nombrar y sin Sí, dar sí, por pistas, supuesto, por claro. supuesto. Vale, pues mira, una persona que llegó a sesión, 45, 50 años, ¿vale? Había salido de una relación, ¿cómo le ponemos el nombre? ¿Tormentosa? Es complicado, ¿no? Convulsa. Sí, y... ¿Un poco una relación de abuso? Vino, te lo voy a dejar para el final. Vale, venga, sí, elemento sorpresivo. No, vino a trabajarlo desde la culpa, ¿no? La relación se ha terminado, la terminó la otra persona, pero asumía toda la culpa. Vale. Vengo yo a arreglarme, yo venía, no soy yo de diagnósticos, ¿no? Pero sí. venía autodiagnosticado sí. absolutamente, narcisista, manipuladora, esta persona, se decía a sí misma, ¿no? ¿La que va a consulta? La que va a consulta, plenamente convencida de ello. ¿Narcisista? Sí. Ah. Y con la culpa de haber echado al traste la relación. Fue difícil conseguir que se mirase con un poquito de amabilidad, que no tiene nada que ver con autocomplacencia, ¿no? Sí. Sino, bueno, ver que está funcionando ahí. Pero después de un trabajo complicado, ¿no? Porque no se atrevía y todo lo veía como, no, pero no me quiero justificar. Ya, pero empezamos a movernos de la culpa, bueno, en qué has tenido responsabilidad de estar ahí y en qué te puedes entender, ¿no? Y ahí entra el trabajo en qué patrones se han puesto en funcionamiento en tu relación, de los que a lo mejor ni siquiera has sido consciente. En este caso en concreto salió el patrón del abandono, el miedo al abandono, sí. por una historia previa. ¿El perfil narcisista suele tener el patrón de abandono? Pues fíjate que en este caso, bueno, da igual las palabras, ¿no? Pero sí. Al final venía de una persona que también tendría su propia historia personal, que bueno, al final casi se hizo evidente que ambos entraron con, podemos decir así, heridas, ¿no? Sí. Pero se abrió. La persona con la que yo trabajé se abrió a ver que había sufrido castigos de silencio, de retirar la palabra, de empujar a tomar decisiones, avanzar muy rápido en la relación. O sea, también aprendió a ver, vio su parte, su automático, su abandono y su patrón de evitación, en ese caso, que evidentemente pues, no hace que una relación funcione, pero también pudo ver la otra parte, ¿no? y salirse de la culpa y entender un poco que la dinámica que entre ambos habían generado no era la mejor para ninguno de los dos, y que él también había recibido una parte que no era justa, por decirlo así. ¿Y cuál fue La relación, por supuesto, terminó. Sí. Pudo estar en paz consigo mismo esa persona. Me sorprende porque el perfil narcisista no suele ir a terapia, porque es una persona con un complejo de inferioridad enorme, enmascarado en uno de superioridad que es perfecto, y la culpa siempre es de la otra persona. Que vaya a consulta con esa humildad me sorprende mucho, ¿eh? A mí también me sorprendía, y al final llegamos a que, bueno, un poco en modo de, y desde la situación de la otra persona, ¿no? Imagino, y con todo el respeto, porque yo no trabajé con la otra persona, pero era algo que le había ido cargando. Y que esta persona había asumido y lo había vivido con culpa y de una manera que tampoco le hacía bien. Sí. Bueno, pues, ¿qué me puedes decir de las relaciones de abuso psicológico? Que se da tantísimo en personas que son manipuladoras, perversas narcisistas, terroristas emocionales, que no tienen empatía, que no tienen en cuenta ni ven el sufrimiento ajeno, que se conceden unas libertades dolorosísimas para la persona, para la víctima, ¿no? Que es intentar gestionarse todo lo que necesita para sí mismo o para sí misma,
sin tener en cuenta si hace daño a la otra persona, ¿no? Que eso se está dando muchísimo, Coral, pero mucho. No sé yo si es porque antes, claro, como antes la mujer no tenía ni voz ni voto, pues a lo mejor ocurría siempre y nos hablaba de esto, pero claro, hoy en día es que es el pan nuestro de cada día. Sí, claro, Tener una persona narcisista cerca que te hace un daño, que te produce un desorden mental, que no saben ni quién eres cuando sales de la relación. ¿Cómo se recupera eso cuando te llega una persona destruida? Sí, esa es un poco la sensación, no sé ni quién soy, tal cual, ¿no? Yo también recibo pues, muchas personas del otro lado, ¿no? He estado con alguien que al principio, fíjate, muchas veces cuando se sientan, que no saben ni quiénes son, no identifican de esa forma a la persona con la que han estado compartiendo mucho tiempo, una relación, y es una parte del trabajo, ¿no? Pues lo que te decía, del caso que te he contado, el poder ver desde dónde se estaba moviendo esa otra persona. Pero no es fácil, ¿no? No es fácil porque aparece la culpa muchas veces, cómo he podido estar ahí, como yo, y al final es algo que no te deja avanzar. Entonces, para mí, hay una parte que es salir de la culpa, que te inmoviliza, o sea, solo te castiga, solo te haces daño, sí, más aún del que ya traes, pero no te permite avanzar. Entonces, pasar al entendimiento, que no es fácil, ¿no? Al entender, para salir de la culpa, entonces, entender la clave por qué has estado ahí. Vale, vale. Con amabilidad. Sí, claro. Ay, perdón, que me dan el no pasa nada. Sí, con amabilidad hacia uno mismo. Entonces empiezas a trabajar pues, muchas de esas cosas que has mencionado al principio. Claro. Sí, claro, si de repente descubres que tú te has sometido en exceso, olvidándote de ti mismo y de ti misma, y al final descubres que es porque de pequeño en casa no te hacían ni caso y la forma de ganarte la atención era siendo muy bueno, muy lindo, muy calladito, muy obediente, pues ese patrón lo vas a repetir luego, ¿no? Sí, muchas veces, bueno, casi siempre creo que es de manera inconsciente, ¿no? Una situación tan, a lo mejor, habitual como se pueda dar, pues eso, que creces en una familia en la que uno de los hermanos, hay un momento en el que coge un camino no adecuado, hay mucho problema en casa y otra personita ahí dice, uff, ¿cómo voy a dar yo más problemas a papá y a mamá? Claro. Aprende a callar, pero claro, luego eso te va comiendo terreno en tu vida, ¿no? Entonces aprendes a callar y casi que ya lo reproduces sin darte cuenta. En aquel momento quizá te sirvió, por decirlo de alguna manera, pero luego empieza a ser ya disfuncional, ¿no? Entonces me callo en una relación, no doy problemas porque es como ya algo, lo que te decía antes, es mi identidad, que en realidad no lo es un hábito, ¿no? Pero muy arraigado, claro. Coral, ¿tú has tenido casos de violencia sexual? Sí. ¿Cómo se te queda el cuerpo cuando te llega un paciente así? Porque eso tiene que ser... Regular, por ser así, pero sí. Regular porque tampoco te puedes llegar a imaginar cómo lo debe estar pasando la otra persona. No, pero sobre todo esta persona te ha llegado porque ya no puede vivir más con esa mochila, ese peso, ¿no? No sé si es que nunca lo han contado y cuando dan el paso hacia un terapeuta es el valor, ¿no? Para contarlo, o es que lo sabe y lo sabe su familia, pero sigue con un lastre ahí que es incapaz de disfrutar la vida, claro. Sí, hay diferentes situaciones, ¿no? Si es algo que viene de la familia de origen, pues sí, a veces son personas que, como tú dices, han cargado con ello, y llega un momento en su vida en que, por algo, se atreven a escucharse y a decir, ya está. ¿Eso tiene cura? ¿Eso se cura? ¿Cura? ¿Eso puedes verdaderamente pasar página y disfrutar la vida o eso es un estigma de por vida? Yo creo que se puede llegar a vivir sin estigma. Evidentemente la historia no la podemos cambiar. Entonces hay una parte no fácil de darle un lugar en tu vida a aquello que sucedió, pero coger tú las riendas, que no siga aquello definiendo tu historia en adelante. ¿Sabes? Es un trabajo ahí de aceptar y de dejar de luchar contra algo que sí fue, pero
ir haciendo ese trabajo de coger las riendas, que no te siga condicionando, aprender de qué manera eso está presente cuando decides determinados caminos, determinadas relaciones, los roles que adoptas, ¿no? Un poco. Ver ahí esas pequeñas señales de, hey, está apareciendo aquel miedo, está apareciendo aquella inseguridad, está apareciendo aquel dolor, que no te condicione hoy, en la medida de lo posible. Mira, Coral, este programa se llama Compasión y Compasión, porque yo creo que son dos claves fundamentales para construir un mundo más amable, ¿vale? Desde mi punto de vista. De acuerdo. Desde mi punto de vista. Uniendo estos dos conceptos, yo creo que podríamos llevarnos mejor todos, ¿no? La compasión, entendida como el intentar aliviar, ¿no?, el sufrimiento, tanto en uno mismo como en los demás, y la compasión, el descubrir eso que te apasiona, una motivación que hace que salga de ti lo mejor, ¿no?, y puedas tener una vida con más significado, ¿no?, más sentido a la vida. ¿Y tú qué piensas de eso? ¿Qué le darías tú, qué nos aportarías tú, desde tu punto de vista, la compasión, cómo se podría llevar? ¿Qué gestos, qué palabras, qué podríamos aportar desde tu punto de vista hacia la compasión? Cosas prácticas para darlas y que la gente se las apunte y las ponga en práctica, ¿no? Bueno, un poco partiendo de esa definición, ¿no?, que yo creo que todos más o menos tenemos ahí en mente, de compasión es poder valorar el sufrimiento de otro, ¿no?, un poco apreciarlo y tratar de aliviarlo de alguna manera. Yo ahí siempre pongo el foco en hacia ti, que no tiene nada que ver con el egoísmo, ¿no? El autocuidado, ¿no? Un poco. Sí, autocuidado sin irnos a mi tiempo, sino algo más profundo, ¿vale? Algo más de, pues, inconscientemente te responsabilizan, es que tú has hecho y dices, hey, no. No. Ey, no, esto no es mío, esto es tuyo. Esta mierda no es mía. Esto no es mío, tuya. esto te lo dejo en tu parcela. Sí, sí, sí. Con amabilidad, no lo acepto, no te lo lanzo a la cabeza. Sí. Ahí entra la compasión hacia el otro, ¿no? El entenderle, sí. vale, entiendo que desde algún lado que no es el mejor, me lo estás tratando de cargármelo, pero no. Porque ya lo he practicado conmigo, ¿no? Y lo practico yo con el resto también. Es un punto muy importante y muy interesante, claro. En el momento que nos conocemos y sabemos cuáles son nuestros puntos flacos o lo que sea, tú sí puedes poner límites a los demás. Sí. Y es una forma de cuidar, porque no estás amenazando, no estás reaccionando, no estás culpabilizando, estás diciendo, te entiendo, pero no me cargues con eso porque eso es tuyo, ¿no? Y eso es una manera de aliviar el sufrimiento del otro y el tuyo mismo. Sí. El tuyo mismo, por supuesto, y el ayudarle, ¿no? Porque en el momento ese, si es capaz de escuchar, porque eso es el problema muchas veces, si es capaz de escucharlo con tranquilidad, dirá, bueno, pues le voy a dar una vueltecita a esto que me está diciendo. Creo que la clave entonces, Coral, es en no reaccionar, ¿no? O sea, cuando tú recibes las cosas, no reaccionar y quererte comer al de enfrente porque te ha dicho, no, es, a ver, sí, me parece bien, esto es mío, pero esto otro que me estás intentando acusar, eso ya no es mío, ¿no? Sí. Es una apreciación muy interesante. Y, por ejemplo, tú, vamos a hablar un poquito de ti. ¿Tú siempre has sabido que querías ser psicóloga? ¿Tu pasión cómo surgió? Quedaría bien si te dijese que sí, ¿eh? Pero no. Pero no, ¿no? No. Pues fíjate, yo estudié otra carrera totalmente diferente. Y trabajé de ello un tiempo. Y ¿qué carrera? Administración y dirección de empresas. Muy bien. Trabajé en ello, en el sector de auditoría, me iba muy bien, la verdad. Sí. En un entorno muy agradable para mí, de compañeros muy bien. Pero había algo que no iba. Sí, ¿no? Sí. ¿Sabes describir qué era? Me parece un trabajo vacío, no me aporta nada. ¿Qué era? Pues mira, ya al final, y lo que me hizo dar el paso y el salto, sí, era una sensación de, es que no estoy aportando nada, no estoy haciendo nada que ponga mi... No siento que estoy haciendo una aportación, ¿no? Sí, sí. Qué bueno. Y entonces, mientras trabajaba en esto, dije,
voy a ir por el otro lado. También, honestamente, porque yo venía de un proceso en el que a mí también me habían ayudado antes. Muy bien. O sea, yo me había sentado enfrente de donde hoy me siento. Qué bien, qué bien. Sí. El haber recibido esa ayuda, ¿no? Sí. Te hace sí. consciente de... Sí, bueno, que cuando uno lo necesita, bienvenido sea, y menos mal que hay gente dispuesta a ayudar y con la que puedes conectar, ¿no? Que para mí es importante. Y tú te diste cuenta que tú querías ser esa persona que pudiera acompañar y ayudar a otras personas, ¿no? Sí, fue como... Sí, de hecho yo terminé aquel proceso y dije, si yo algún día puedo ayudar a una persona como a mí me han ayudado... Bendito sea. Ya está. Ya está. Ya está. Qué bien, ¿no? Y estás ayudando a muchas personas, obviamente. Bueno, eso espero. He de decir que el trabajo es de las personas que vienen, ¿eh? Yo me siento con ellas, tratamos de ver un camino posible, pero es verdad que el trabajo lo hace la persona que viene. Pero bueno, mi posición es la de acompañamiento y tratar de pues, poder ver juntas, pues es otro camino que quizá te deja una sensación diferente, ¿no? Sí. Y te permite acercarte a tus valores, a tu filosofía de vida, apostar por ellos. Los psicólogos tenéis un protocolo, por supuesto, hay pues lo que dicen los libros de psicología, como digo siempre, pero el psicólogo que es capaz de tener un poco de intuición y empatía y cercanía con su paciente, para mí es la verdadera profesión de la psicología, ¿no? Que muchos, yo veo que algunos se olvidan un poco de esta parte humana, ¿no? Es que yo creo que sin esa parte no hay conexión, no hay avance, ¿verdad? no hay, yo no lo creo, o sea, al final no. Y hablabas de los protocolos, yo honestamente no me rijo por protocolos, no, o sea, yo me siento con evidentemente tengo toda mi formación, ¿no? Sí. Pero no, porque pues mira, trabajando en lo que hemos hablado, ¿no? En relaciones difíciles o en baja autoestima, pues te puedes imaginar que a lo mejor pues 4 personas te dicen las mismas 10 palabras cuando se sientan, pero es que no hay trabajo igual, no trabajo con protocolos, pues entonces ahí lo que hay que hacer es, no, yo necesito conocer a la persona, sus valores, un poco su historia y empezar ahí a indagar y trabajar contigo, que creo que es lo que tiene valor y lo que tiene sentido, ¿no? Al final, y que tú te has sentado por algo ahí, bueno, la formación evidentemente está, los protocolos no tanto. Me gusta mucho. Y entonces dinos cuál sería la clave para encontrar esa motivación en la vida que nos haga dar lo mejor de nosotros mismos y nos sintamos bien, sintamos que la vida merece la pena. ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que permitir tropezar muchas veces sin miedo? No sé. Sí, porque fíjate que una de mis visiones es la de no luchar contra los miedos, sí actuar sin que te dominen, ¿no? Porque podríamos perder una energía inmensa ahí, ¿no? En tratar de quitar miedos y espera, vamos a andar y a ver qué pasa con ese ruido ahí. Y a lo mejor llega un momento en que se van. Y para hacer ese camino, el compromiso, ¿no? Que te permite a lo mejor... ¿Con uno mismo? Sí, en ese trabajo de conocimiento de uno mismo, el conocer tus valores, lo que te mueve un poco, lo que para ti le da chispa a la vida, y puede ser algo muy simple, y esos pilares que para ti son esenciales, comprometerte con la acción hacia ellos, ¿no? Un poco, a lo mejor uniendo, que tú decías, compasión y con pasión, ¿no? La compasión es, bueno, el aceptar, el entender, y con pasión te da la acción, ¿no? El impulso, ahora que entiendes, sabes, comprométete con ello, ¿no? O sea, comprométete en ir hacia ello y además se lo vas a regalar a tu entorno, si ese entorno no está hay que crearlo, al final te vas a nutrir y vas a nutrir a otros. Por tanto, es muy importante tener un plan, no dejarlo en la cabeza, a mí me encantaría, yo sería, no, un plan con acción, acción y acción, y pasito a pasito, siempre digo que el primer paso no te lleva donde quieres ir, pero te saca de donde estás. Y eso es muy importante. Pues Coral, muchísimas gracias por tu aportación buenísima. Gracias a ti. Espero que la gente se tome nota, que para eso estamos, y que nada, que aquí tienes tu casa y que me encanta conocerte. Gracias. Espero que sirva y que... Que, bueno, que la gente pueda encontrar algo de valor en ello y les anime a dar ese paso si es que están en esa situación de darlo.
Todo el mundo tiene que dar ese paso, todo el mundo, que estamos aquí para ser felices. Así que siempre mucho cuidadito, si estás en tensión no es, en relajación busca tu centro y llegarás a ser una persona razonablemente feliz y dándole un sentido maravilloso a tu vida. Para eso estamos aquí, muchísimas gracias, nos vemos el martes que viene, no me faltéis, en Compasión y Compasión.